Ya salen para eso de lo de Marino Mercado está junto. Baratísimo. ¿Cuánto gana un marino mercante, dices? Dice, como sueldo base, $3,000. Sueldo base, pero ganan más. Cuando inician, creo. Pues, por $3,000, ¿cuánto ella? Como 10,000 soles. Paso mi edad, dije, si hubiera sabido eso hace tiempo. ¿Que no sabías? A mí me iba a orientar en Claro. eso. Mi papá estaba en la cárcel. Mi mamá estaba preocupada en su vida con el Aníbal. ¿Llama? Sí, es bien la Oscar. ¿Y no? Sí. Ma. ¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar con la segunda parte del curso gratuito de geometría. Hoy vamos a hablar de las líneas notables. El otro miércoles vamos a hacer congruencia y finalmente haremos aplicación de la congruencia. Ya depende cómo nos va, a ver si se pueden seguir realizando más transmisiones en vivo. Correcto, entonces depende de ti, ¿no, joven? ¿Ya? A ver, empecemos, tiburón. Lo que vamos a realizar hoy día son las líneas notables asociadas al triángulo. Ya, vamos a hacer las líneas notables asociadas al triángulo. Ya este tema también es conocido por ti, joven. No creo que tengas inconveniente. ¿Sí? No creo que digas, profe, no conozco ni una línea. Como te dije, es un ciclo para ver tus habilidades, tus conocimientos, joven. No creo que tengas inconvenientes. Bueno, está llegando la gente, ¿ah? La primera línea notable que tú debes de manejar, joven, es la mediana, ¿no? ¿Qué es la mediana, jovencito, en un triángulo? La mediana es el segmento que tiene como extremos un vértice del triángulo y el punto medio de su lado opuesto de su lado relativo, ¿correcto? ¿Cómo sería eso? A ver, tú vas a tener aquí el triangulito, la mediana entonces, joven, recuerda, es el segmento que tiene como extremos un vértice, ahí está el vértice, que es jovencito que estoy cogiendo, y el punto medio de su lado opuesto. Entonces voy a ubicar el punto medio de su lado opuesto. La mediana solamente va a ser este segmentito de aquí, joven. Uno de estos dos puntos, y el segmento que tiene como extremos un vértice con el punto medio de su lado opuesto vendría a ser la mediana.
Problemas de mediana no va a haber. Trancas tampoco no creo que tengas. Solamente recordar esa propiedad. Como siempre les digo a mis alumnos, tu trabajo sería que tú, cada vez que veas o te hablen de la mediana, como memotecnia, yo siempre le digo al joven, como memotecnia le digo, cada vez que a ti te digan mediana, cada vez que a ti te digan un problema mediana, tu cerebro se tiene que concentrar aquí, ¿no? Tu ojo tiene que mirar aquí, ¿no? Siempre les digo eso, ¿no? Ya cuando tú tienes experiencia, ya solito lo haces de frente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no creo que tengas inconvenientes ahí, joven. No creo que tengas inconvenientes, ¿ya? Entonces, pasemos al siguiente. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. A ver. La segunda línea notable que vamos a tener, jovencito, va a ser ¿qué cosa? La altura, ¿no? La altura va a ser el segmento trazado perpendicularmente desde un vértice a la recta que contiene su lado opuesto. Recordarás que hay tres tipos de triángulos, ¿no? El obtusángulo y el rectángulo. Entonces, si yo te digo, es el segmento trazado perpendicularmente desde un vértice, entonces tú agarras y vamos a escoger el vértice B, entonces, jovencito. Entonces, ese vértice que estoy cogiendo, desde ese vértice voy a trazar un segmento perpendicular a la recta que contiene su lado opuesto. El lado opuesto es AC, la recta que contiene el lado opuesto sería de esta manera. Te vas a dar cuenta que cuando tú traces la altura, va a haber una particularidad, ¿no? En el primero es obvio, ¿no? El detalle está en el segundo. Notarás que en el segundo, joven, la altura se encuentra en el exterior del triángulo, ¿no? Y en el triángulo rectángulo notarás que la altura viene a ser incluida o vendría a ser el lado o el cateto del triángulo rectángulo. Entonces, sí, Nancy, todas las clases, todos los miércoles a las 9 de la noche nos conectamos con los papu directos, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, jovencito, no creo que tengas inconvenientes ahí. El detalle estaría que cuando tú veas un problema, sepas la identificación de la altura, ¿no? Ahí es donde el joven falla al inicio, ¿no? Ya cuando el alumno tiene ciclos, entonces eso sí se va a notar, ¿no? Entonces, el detalle está. Entonces, lo que tú tienes que entender ahí es, más que todo, es la posición, ¿no? Ahora, siempre me preguntan en clase, profe, ¿y cómo voy a saber cuál de las alturas es? Mayormente, cuando tú tengas un problema y no te diga o sea, cuando no te digan el triángulo, se asume que es el triángulo acutángulo y la altura es en el interior. En el triángulo obtusángulo tienes que darte cuenta más que todo por el ángulo. Y bueno, la altura en el triángulo rectángulo, si tú hablas desde los vértices donde se encuentran los ángulos agudos, sabes que están incluidas en los lados. Pero si tú hablas la altura desde el vértice en A, la altura sería de esta manera. ¿Sí? Entonces tienes que tener cuidado ahí. No creo que tengas inconvenientes, joven. ¿Sí? A ver. Entonces, pasemos a lo que es, entonces, un problemita, ¿no? Vamos a hablar de un problema, joven, aquí. A ver, vamos a ver qué nos sale. A ver, problema número 1. Problema que se ha colgado en la página del grupo. Me imagino que lo has podido descargar. O si no, el grupo en estos momentos va a anclar el material para que lo puedas descargar y lo puedas resolver en estos momentos. ¿Sí? No creo que tengas inconvenientes ahí, ¿no? A ver, problema número 1. Si en caso no lo tienes, bueno, ahí lo he puesto en la pantalla para que más o menos lo notes. Nos dice lo siguiente.
En un triángulo acutángulo, dos de sus lados suman 28. Mira, el problema te está diciendo que es acutángulo. Vamos a graficar nuestro triángulo acutángulo. ¿Sí? Tenemos nuestro triángulo acutángulo. ¿Sí? Y dos de sus lados suman 28, dice. Entonces voy a poner dos lados arbitrarios. En este caso voy a escoger el lado AB y el lado BC, cuyas longitudes les he puesto un A y un B. El dato nos dice que dichos lados suman 28. Calcular el mayor valor entero que puede tomar la altura relativa al tercer lado. Nos piden calcular la altura relativa al tercer lado. Notarás que el tercer lado, ¿quién es? Es el lado AC. Entonces yo tengo que trazar una altura relativa al tercer lado. En este caso, ¿cómo sería? Sería de esta manera. ¿Sí? No creo que tengas inconveniente. Entonces, nos pide calcular el problema, el máximo valor entero que puede tomar la altura. Ahora, este es un problema conocido de Uni, ¿no? Sencillo, pero a veces el alumno cae, ¿no? Yo he visto alumnos que intentan hacer Pitágoras aquí, pero como te digo siempre en clase, basta que te digan el máximo valor entero, una de las ideas es que vas a hacer existencia. Como te piden el mayor valor entero, puedes usar existencia o correspondencia, dependiendo de lo que desee el problemita, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, no creo que tengas inconvenientes ahí, joven. A ver, ¿qué podríamos hacer? A ver, como me piden el mayor valor entero, joven, ¿qué es lo que se podría ocurrir aquí? A ver, quiero que mires el triángulo AHB. ¿Qué observas en el triángulo AHB, joven? ¿Qué observarías en el triángulo AHB? Profe, recordando la clase pasada que tuve, me doy con la sorpresa de que notaré de que toda la longitud de la hipotenusa siempre va a ser mayor que la longitud de los catetos, ¿no? Entonces, eso es lo que ya nosotros ya habíamos visto en clase, ¿no? Que la longitud de la altura, la longitud de la hipotenusa siempre es mayor que la longitud de los catetos, ¿correcto? Entonces, no creo que tengas inconvenientes ahí. Notaré de que toda la longitud de la hipotenusa. Ahora, entonces, apliquemos esa observación ahí. En el triángulo AHB, noto que la longitud de la hipotenusa, que en este caso le he puesto una letra A, es mayor que la longitud de los catetos. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ahora observamos el triángulo BHC. Quiero que mires el triángulo BHC, joven, y me digas qué observas también ahí. ¿Qué podrías observar en el triángulo BHC? En el triángulo BHC también observamos lo mismo, ¿no? Que la longitud de la hipotenusa siempre es mayor que la longitud de los catetos. ¿Sí? No creo que tengas inconvenientes ahí. Entonces recuerda siempre lo que sucede en un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? A ver, tiburón. Bueno, aplicamos tu curso favorito. ¿Tu curso favorito quién es? Álgebra. Y operamos o sumamos esas dos inecuaciones. Muy bien, Vázquez, Samael Vázquez, excelente. Te das cuenta que al sumar esos sistemas notarás que 2H es menor que A más B. A más B nos dieron de dato. Reemplazo así como te reemplazaron a ti, le saco mitad y me doy cuenta que la altura puede tomar valores menores que 14. ¿Qué valores podría tomar la altura? 13, 14, 13, 12, 11. Aquí hay un error de mi secretaria. No debía haber salido este de aquí. Errores de mi secretaria, muchachos. Entonces, notarás que el máximo valor entero sería 13, ¿no? Y esa sería la respuesta de nuestro problema. Muy bien, muy bien, Luis Alberto Martínez, excelente. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Entonces, no creo que tengas inconvenientes ahí, ¿no? Ahora, pasemos a la bisectriz, ¿no? Y aquí es donde la mayoría de jóvenes siempre va a tener dificultad. La bisectriz, jovencita, es el segmento de bisectriz interior de un ángulo de un triángulo, cuyos extremos son un vértice
y el punto de corte del lado opuesto. Entonces, siempre escucho que el joven dice, profe, la bisectriz divide el ángulo. No, joven. Si tú tienes el angulito, la bisectriz del ángulo era un rayo. Entonces, esa es la bisectriz de un ángulo. Pero acá estamos hablando de la bisectriz ¿de quién? Del triángulo. ¿Qué va a ser la bisectriz del triángulo? Va a ser un segmento. ¿Un segmento de quién? Recuerda que vas a tener la bisectriz, ¿no? Un segmento que me une, ¿qué cosa? Un vértice, a ver, acá dice, cuyos extremos, ¿quiénes son? Un vértice y el punto de corte del lado opuesto. Entonces, lo primero que tienes que trazar es la bisectriz interior del ángulo del triángulo. Entonces, si tú tienes acá el triangulito ABC, vas a escoger el vértice en B y a este angulito aquí, a este ángulo, al ángulo ABC, le vas a trazar la bisectriz. A ese ángulo se le traza la bisectriz. Cuando tú traces dicha bisectriz, entonces la bisectriz del ángulo, ¿cómo sería? Se alargaría todo esto. La bisectriz del ángulo sería todo esto, ¿no? Todo esto sería la bisectriz. ¿Qué va a ser la bisectriz interior de un triángulo? Es el segmento bisectriz, cuyos extremos, ¿quiénes son? El vértice con el punto de corte de su lado opuesto, ¿correcto? Ahí es donde tienes que tener bastante cuidado. ¿Ya? Ya, espero que no te vayas. Bisectriz exterior es el segmento bisectriz de un ángulo externo de un triángulo, cuyos extremos son el vértice y su punto de intersección con la recta que contiene su lado opuesto. Mira, acá está el triángulo ABC. ¿Qué es la bisectriz exterior de un triángulo? Es el segmento bisectriz del ángulo externo del triángulo. O sea, ¿qué es lo que vas a realizar aquí? Tú vas a ubicar aquí el ángulo exterior. Él es el ángulo exterior del triángulo. Y tú vas a trazar aquí la bisectriz de dicho ángulo. Tú estás trazando la bisectriz de dicho ángulo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Quién vendría a ser la bisectriz exterior del triángulo? Es el segmento bisectriz del ángulo, cuyos extremos, ¿quiénes son? El vértice. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Intersectar con la recta que contiene su lado opuesto. O sea, ¿cómo sería? La intersección, ¿dónde la encontraría? Profe, la intersección la encontraría aquí. Esta es la intersección. Entonces, la bisectriz sería de la siguiente manera, joven. ¿Ya? Solamente cogería este segmento. Nada más. Luis Alberto Martínez Burgos. Excelente. Esas épocas cuando te castigaba. Sí me acuerdo. Entonces, jovencito, ya definimos lo que es una bisectriz, ¿sí? No creo que tengas inconvenientes aquí, joven. Ahora, una vez preguntaron si todo triángulo tiene bisectriz. En este caso tiene bisectriz exterior. La cual la respuesta sería falsa, ¿no? El triángulo isósceles no va a tener bisectriz exterior. Recuerda que la bisectriz exterior del triángulo es un segmento. Y cuando tú tengas un triángulo isósceles, te vas a dar cuenta que la bisectriz del ángulo, joven, no va a aportar a la recta que contiene su lado opuesto. ¿Ya? Excelente, muchachos. Sí, muy bien, Gerardo. Esas cositas lo vamos a ver aquí, pues, en el grupo Impulso Uni. Nosotros aquí en Impulso Uni nos concentramos bastante en la teoría, ¿no? A ver, vamos a hacer un problemita, joven. El problemita que está colgado en la página sería ¿cómo se llama? Sería el problema número 6. Por ahí me estaban diciendo, profe, está muy sencillo. Bueno, te das cuenta que no todos tenemos el mismo potencial, ¿no? Así es que, con humildad, muchachos. Así es que vamos a ver qué nos sale en este problemita. Mira, es un problema denunciado, ¿ya? A esos que les falta graficar, porque todo el mundo pide siempre, todo el mundo pide problemas graficados. Mira, te dan el triángulo ABC, joven. Te piden, se viene un triángulo ABC y dice, se traza la bisectriz interior BM. O sea, a dicho triángulo yo le voy a trazar la bisectriz interior. Recuerda, es un segmento bisectriz. ¿Ya? Entonces, no creo que tengas inconvenientes.
Un saludo aquí a Marquito Bendezú. Sí, muchachos, no se olviden, mañana toca aritmética con Bendezú. Con el gran Bendezú. ¿Ya? Dice, de tal manera que BC es igual a ¿quién? A AM más 16. ¿Cómo es eso? Ya hemos quedado de que cada vez que tú veas este tipo de figuras, al segmento, a la longitud del segmento AM le ponemos una letra, entonces BC va a valer A más 16, ¿no? Al segmento AM le he puesto un A, entonces BC vale A más 16. Entonces no creo que tengamos inconveniente. ¿Qué más? Me piden calcular AB, jovencito, me piden calcular la longitud del segmento AB, y el único dato que te dan es que la medida del ángulo en A, ¿sí? Es el doble de la medida del ángulo en C. O sea, he puesto tu ángulo favorito, mira. Entonces al ángulo le he puesto a 2 teta, entonces la medida del ángulo en C le he puesto teta. ¿Sí? Entonces no creo que tengas inconvenientes ahí. ¿Sí? A ver, si estuviéramos en clase y tú que ves que no todo te enseño, no me guardo nada, no digo joven, voy a lucirme, tú notarás, jovencito, que si ves el problema, notas ahí en el triángulo dos ángulos que van a estar en la medida de sus ángulos están en una proporción de 2:1. Se te dijo la clase pasada que había un criterio, ¿no? O una recomendación que debías de tener en cuenta. Dime, ¿qué se hacía cuando tú veías ese tipo de figuras, joven? ¿Te acuerdas o no? ¿O que eres un remember? A ver. Bueno, me imagino que lo dirás en tu camita que estás echado o comiendo. Mirás, profe, el criterio que nos enseñó la semana pasada. Muy bien, Jefferson. Construcción. Excelente, Gerardo. Profe, trazamos una cebiana para formar dos isósceles. El detalle es, ¿la cebiana interior o la cebiana exterior? Creo que en este caso te conviene la cebiana exterior, ¿no, tiburón? No puede ser la interna, ¿por qué? Porque en la interna tienes una dificultad, ¿no? No sabrías dónde cae. Entonces, como dice Corbin, hay que construir triángulos isósceles. Y en este caso me conviene, jovencito, trazar una cebiana exterior. Muy bien, Jefferson. Excelente. Entonces, trazamos una cebiana exterior, tiburón, de tal manera que se forme un triángulo isósceles y notarás, jovencito, que como este angulito vale teta, el triángulo PBC, mira qué rico, PBC es isósceles, y notarás que en el triángulo PAB también es un triángulo isósceles. Entonces PA tiene que valer ¿qué cosa? X. Entonces, no creo que tengas inconvenientes, ¿no? Sí, Gerardo, el detalle es, como les digo a mis alumnos, que se equivoquen o que tengan una idea, ya con la práctica vas a poder resolver todo, ¿no? Mis alumnitos del ciclo, me acuerdo, los que estemos ahorita en el ciclo escolar, al inicio no me creían, ¿no? Pero después que han visto todos los trucos y les repito, ahora ya hasta me ganan en trazar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos trazado BP tal que BP es igual a BC, formamos el triángulo BAP, donde AP es igual a B igual a X. Entonces, no creo que tengas inconvenientes, ¿no? Ahora, quiero que mires el triángulo BMC, joven. Mirando el triángulo BMC, notarás, jovencito, que este ángulo exterior, este angulito exterior, joven, ¿cómo lo podemos calcular? Este angulito exterior se puede calcular con la suma de los ángulos internos. Entonces, jovencito, ¿qué es lo que haríamos? Lo que haríamos sería lo siguiente. Ese angulito vale alfa más t. ¿Y Jefferson te vino ese? Ese te trae recuerdo entonces. ¿Qué es lo que haríamos, tiburón? Ahora quiero que mires el triangulito BPM. Y ahí el problema se regala. Como te darás cuenta, es uno de los problemas que mayormente viene en los exámenes de admisión. Jefferson acá me está validando lo que estoy diciendo. Te puede venir nuevamente en un problema de examen de admisión. Más adelante, esto de aquí es una formulita o un teorema, se vuelve en un teorema, joven. Pero siempre es bueno que lo tengas como problema, ¿no?
Ya cuando lo resuelves varias veces, se te queda como teorema. Se vuelve una herramienta para problemas más difíciles. ¿Sí? Listo. Entonces, mirando el triangulito PBM, notarás que ese triángulo, ¿qué cosa es? Es un triángulo isósceles, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque acá veo alfa más teta, acá también veo alfa más teta, entonces me daré cuenta que X valdría 16, ¿no? X más A es igual a ¿quién? A 16 más A, se van las A y me sale 16, ¿sí? Entonces no creo que tengas inconvenientes aquí, tiburón, ¿sí? Entonces, estamos todos ready, entonces, muchachos. A ver, problema número 2. Mira, en el problema número 2, tiburón, ¿qué es lo que vas a realizar? Mira, en el problema número 2 lo que haría sería lo siguiente. A ver, ¿qué nos dice el problema número 2? Dice, en la figura, vamos a hacer crecer nuestra figurita, joven. Vamos a hacer crecer nuestra figura, ¿sí? ¿Qué nos dice el problemita? A ver, este es un poquito más accesible, ¿ah? Nos piden calcular el valor de X, joven. Nos piden calcular el valor de X y el problema nos dice que BF, tu BFA es una bisectriz exterior, ve, mira. ¿De quién? Del triángulo AB. Entonces tú tienes que identificar más que todo esta bisectriz a quién pertenece. El problema nos dice que esa bisectriz pertenece al triángulo ABC. Entonces es un segmento donde me va a dividir que estos dos angulitos que tienen que tener la misma medida. ¿Qué más? AE es igual a S, AE es igual a S, ahí está. Y nos pedirían nuevamente calcular el valor de X. Nos piden el valor de X. ¿Ya? A ver, este problemita sí es accesible, joven. Se me ha... No... Algunos me dicen muy fácil, otros no se darán cuenta. Bueno, lo que he hecho es lo siguiente, ¿no? Miré el triángulo AS y observé que como es un isósceles, le puse ángulo M y angulito M. Luego lo que hice, jovencito, es mirar el triángulo ABF. Mira el triángulo ABF, tiburón. Si tú miras el triángulo ABF, notarás que este ángulo exterior, joven, notarás que este angulito exterior, es igual a la suma de estos dos ángulos internos no contiguos a él, ¿sí o no, tiburón? Entonces, este angulito, ¿cuánto debe de medir, joven? Este angulito debe de medir 32 más m, ¿no? Recuerden la suma de ellos dos. Pero mira, él es bisectriz. Como es bisectriz, joven, recuerda, como él es bisectriz, por definición de bisectriz, estos dos angulitos que deberían tener la misma medida, 32 más m. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Quiero que mires el triángulo CBF y mirando el triángulo CBF notarás que este ángulo exterior es igual a ¿quién? A la suma de estos dos ángulos internos no contiguos a él. Operando, joven, ¿quiénes se van siempre? Las manuelas. ¿Cuánto valdría X? Valdría 64. No creo que tengas inconvenientes ahí, tiburón. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia que quieras decirme, joven? No creo, ¿no? Este problema está demasiado sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo le iba? No estoy haciendo directo, estoy haciendo clase gratuita, es diferente. La mediatriz. ¿Qué es la mediatriz, tiburón? La mediatriz de un segmento es la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento por su punto medio. Entonces, primero la mediatriz se va a definir para un segmento. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la mediatriz? La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento que pasa por su punto medio. Entonces, así tiene que ser tu mediatriz, joven. ¿Ya? Así tiene que ser tu mediatriz. ¿Qué más, tiburón? A ver. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un triángulo? ¿Qué pasaría cuando nosotros estamos en un triángulo? ¿Cómo sería la mediatriz de un triángulo? La mediatriz de un triángulo sería de esta manera, ¿no? Nos concentramos en el segmento o en uno de los lados del triángulo, porque es un segmento, y le trazamos la mediatriz.
el nombre o la nomenclatura de la mediatriz depende del lado, ¿no? Si tú trazas la mediatriz relativa al lado BC, entonces es la mediatriz de BC. Si tú trazas la mediatriz de AC, va a ser la mediatriz de AC, ¿no? Si tú trazas la mediatriz relativa al lado AB, a él se le llama la mediatriz de AB. ¿Correcto? Listo. Entonces, joven, no creo que tengas inconvenientes, ¿no? Listo, tiburón. Profe, mira un ejemplito sencillo es este de aquí que siempre viene en una práctica, en un examen. Un ejemplito, joven, no es a pensar que este es el level de impulso, solamente para practicar. Te dice que en la figura mostrada, L1 y L2 son mediatrices de los lados AB y AC respectivamente. ¿Qué significa? Que L1 tiene que pasar por el punto medio de AB y tiene que formar 90 grados. L2 tiene que pasar por el punto medio de ¿quién? De BC, perdón, de AC y formar 90 grados. Entonces tiene que formar 90 grados. Mira, para que el problema salga de manera rápida, lo que hice es mirar el triangulito, este triangulito que te estoy sombreando, y hallé este angulito exterior. Ese angulito vale 90 más beta, ¿no? Y finalmente lo que hice es mirar el cuadrilátero y sumar los ángulos. Este problemita está recontra sencillo, ¿no? Ya cuando el alumno agarra práctica, lo puede sacar de otra manera, ve un inscriptible, ya son cosas, ya cuando uno se vuelve un lobo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en impulso, ¿no? Listo. ¿Qué más, tiburón? A ver. Mira, vamos a resolver un problema ya un poquito más fuerte, ¿no? A ver. Ejemplo, mira. Y estos son los problemas que tú tienes que tener cuidado. ¿Por qué? La bisectriz, la mediana, la mediatriz, la altura, jovencito, son líneas notables, son herramientas que nos van a permitir graficar en un problema. Entonces, lo que estamos haciendo es darte las herramientas cuando tú veas un problema lo entiendas, ¿no? Mira, te dice, en un triángulo rectángulo ABC, recto en B, entonces tiene que formar 90 grados, mira, tiburón, se traza la altura BH. Entonces tú ya sabes trazar la altura BH. ¿Eh? ¿Qué más? Y la bisectriz BD del ángulo HBC. Y la bisectriz BD del ángulo HBC. ¿Te das cuenta? De tal manera que D pertenece a HC. Ahí está. Te dice que AB vale 6, AH vale 4 y me piden calcular HD. Como verás, jovencito, el problema no es tan difícil, ¿no? Siempre veo que viene en un examen, en una práctica, ¿no? Ahora, ya cuando el alumno agarra experiencia, notará que este problema sale con observaciones, por ejemplo. Si tú estás en un triángulo rectángulo, notarás que este angulito siempre se va a repetir aquí. Solamente lo sacamos por ángulos, ¿no? ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué es lo que podemos hacer? Esa observación podríamos usar en un triángulo rectángulo. Me piden hallar HD. Entonces, lo que he hecho es ponerle un angulito teta aquí, tu ángulo favorito, y usando esta observación joven, ahí está, mira, ahí está la observación, es una observación recontra poderosa. Notarás que este angulito joven siempre se repite acá cada vez que yo trace una altura. Profe, ¿cómo demuestro eso? Fácil, solamente completa teta, 90, 90 menos teta y completando ángulo del vale teta. Por eso es que demuestro que alfa y teta son iguales. ¿No? Ahora, Luis Alberto me dice que trace la altura ABC. La altura relativa al lado BC, joven, vendría a ser ya AB y ya estaría trazado. ¿No? No creo que podremos trazar otra cosa. Mira, lo que quiero que hagas es observación. ¿No? Ese angulito teta iría aquí. Y ahora quiero que mires el triangulito BDC, joven. Si tú miras el triangulito BDC, tiburón, notarás que este ángulo exterior viene a ser igual a la suma de estos dos angulitos. Y creo que el problema ya salió, ¿no? Muy bien, Jefferson. Profe, sale 2. Excelente. ¿Por qué? Porque notarás que en el triángulo BAD es un isósceles. Como te dije hace rato, hay problemas que son sencillos, pero que el joven no los tiene en cuenta, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque gracias a este ejemplo te voy a dar estos
estas recomendaciones, ¿no? ¿Cuáles, profe? Estas, mira. Cada vez que tú estés en un triángulo, rectángulo, tiburón, quiero que te acuerdes de estas observaciones que, como te repito, solamente funcionan en el triángulo rectángulo. ¿Te acuerdas el ejemplo que hicimos en el anterior, joven? Si tú te memorizas ese ejemplo, se vuelve teorema. Cada vez que tú veas un triángulo rectángulo tiburón, cada vez que tú veas un triángulo rectángulo y en el ángulo H o en el ángulo HBC traces una bisectriz, notarás que el triángulo BAD va a ser un isósceles. Eso ya lo tienes como teorema, ¿no? Mira, acá se cumple algo similar. Mira, tú tienes un triángulo rectángulo ABC, trazas la altura y desde este vértice en A trazas una bisectriz, notarás que aquí este triangulito va a ser isósceles. Aquí, bueno, esta es la primera observación que te di, ¿no? Gracias a él, entonces, gracias a él, tiburón, notarás que se cumplen ellos dos. Joven, si tú te memorizas estos dos de aquí, cuando veas problemas difíciles, estos se vuelven como herramientas. Profe, no le creo. Ya, mira, recuerda, ¿cómo demostramos este de aquí? Le ponías un ángulo teta, sumas estos dos, beta más teta, y notarás que este es un triángulo isósceles. Profe, este tampoco no le creo. Mira, igualito, le pones un teta, este teta pasa aquí, miras el triangulito APB y notarás que este angulito vale alfa más teta, y si tú miras el triangulito joven ADC, también notarás que él es un alfa más teta, ¿no? Y demuestras que él es un isósceles. O sea, el detalle está de que tú te acuerdes de él, ¿no? Esta es la fija, ¿no? Esta es la vieja confiable, ¿no? Y gracias a ellos dos, gracias a él, aparecen ellos dos. Son como sus hijos, ¿no? Yo te recomiendo, joven, que te los memorices porque los voy a usar para problemas más trancas. Ay, profe, engáñeme. Mira, así como lo hizo ella, no puedo, pero vamos a hacer un intento, ¿ya? Mira, ejemplito, ¿ve? Se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la altura BH, mira, tracemos la altura BH, y te dice, y la bisectriz interior de AD corta al punto, corta en P, se cortan en P, o sea, la bisectriz y la altura se cortan en P. Claro, ya, son las poderosas, ¿no? Esas que solamente te enseñamos en Impulso 1 y Tiburón. Te dice que BP es igual a PQ, o sea, BP es igual a PQ, y te piden calcular la medida del ángulo en C. Joven, si tú recuerdas lo que yo te enseñaba hace ratito, aplicas, jovencito, el teorema que te enseñé, ¿no? Que se cumple, que cada vez que tú veas un triángulo rectángulo, tú trazas la altura y la bisectriz, ¿qué iba a pasar, jovencito, aquí? Iba a pasar que este triángulo, ¿qué cosa iba a ser? Iba a ser isósceles, ¿no? Dime, ¿eso no lo notas aquí, tiburón? Entonces el problema reventó, ¿sí o no? El problema reventó. Profe, observamos que BP es igual a Q a BQ y notaré que el triángulo PBQ es equilátero. Mira, más fácil que regresar con tu ex. Listo. Finalmente miras el triángulo BHC y, como dice Jefferson, profe, 30. ¿Ya ves? Si tú sabes el truco o la recomendación, en este caso porque no es truco, sabes emplearlo, no vas a tener ninguna dificultad. Y eso es lo que nosotros hacemos en Impulso. Muy bien, Corby, muy bien, Gerardo, muy bien, Gianfranco. Jefferson, mi mejor alumno hasta ahorita. Hasta ahorita todas las ha atinado. Entonces no creo que tengas inconvenientes, ¿no? ¿Sí? Recuerda, muchachos, si quieres más trucos, sigue compartiendo estas clases para que sigan siendo gratuitas y el auspiciador lo pueda seguir transmitiendo. Y tú seas el beneficiado. ¿Sí? Listo. Ahora, pasemos a algo con más poder, pues. Tienes que hacer algo con más level. Mira, algo con más level. Problema número 3 que está
en la separata que se ha colgado en el grupo, ¿no? Si puedes la descargas, muchacho, para que las resuelvas. No, tiburón. Cuando te inscribas ahí las mando. ¿Qué más? A ver, dice, si tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B, mira, triángulo rectángulo ABC. Se traza las bisectrices que cortan a las alturas en los puntos P y Q, respectivamente. O sea, tú vas a trazar las bisectrices ¿de dónde? Tú vas a trazar las bisectrices de los vértices en A y en C, me imagino que debe ser así, que cortan ¿en dónde? Que cortan a la altura en los puntos P y Q. Entonces, tú vas a trazar las bisectrices de A y C que cortan a la altura en los puntos P y Q, tiburón. Mira, recontra sencillo, ¿ve? Ah, su profe. No, este ya no la veo ya. Te dice que B vale 2. Tu befa mide 3. ¿Sí? Y me piden calcular la longitud del segmento PQ. Dime, tiburón, ya si tú eres un lobo. Dime, ¿qué harías? A ver, tiburón. Vamos, sorpréndeme. Así como me sorprendieron en un engaño. Habla. Profe, sale 1, dice Jefferson. A ver, ¿cómo sería? Mira, si tú recuerdas lo que te enseñé hace ratito, mira, a ver, ¿te acuerdas la recomendación que te enseñé? Notarás que usando la recomendación, tú tienes en un triángulo rectángulo la altura y la bisectriz. Entonces, este triangulito que vendría a ser, profe, este triangulito vendría a ser isósceles. Ahora, todo este ladito valdría 3, ve, mira. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, vamos a hacer el mismo proceso, pero de esta manera, mira. Aquí está la bisectriz, tiburón, y aquí, ¿qué se ha formado cuando tú cortas con la altura? Se vuelve a formar un triángulo isósceles. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ya, bueno, que acá usas tus deditos, ¿no? ¿Cuánto valdría X? 1. Excelente. Muy bien, Jefferson. Muy bien, Jordi. Ya estás aprendiendo ya. Ya no te quedas hasta tarde cuando te quedas sin almuerzo. Muy bien, Guillermo. Muy bien, Samael. Excelente. Pero mira, el problema sale si tú te acuerdas esos teoremas en el triángulo rectángulo. Si tú te acuerdas esos teoremas en el triángulo rectángulo, no vas a tener ningún inconveniente. No creo que tengas dudas hasta aquí, joven. No creo que tengas dudas. Si tienes dudas, házmela saber en el chat. ¿Sí? Pasemos al siguiente, jovencito, al siguiente problema. Mira, te dice, los catetos de un triángulo rectángulo ABC miden, AB vale 8 y BC vale 15, tiburón. AB vale 8 y BC vale 15. ¿A ver? ¿Qué más? A ver, vamos a poner nuestro triángulo rectángulo. ¿Qué más? Se traza la altura BH, dice. Vamos a trazar la altura BH, tiburón. Tracemos la altura BH. Y las bisectrices BP y BQ de los ángulos ABH y del ángulo HBC. ¿Cómo es eso, tiburón? A ver, tracemos las bisectrices, joven. No creo que tengas inconvenientes ahí. ¿Sí? Uy, ¿de nuevo sale 1? No creo, ¿ah? O este será del otro problema. A ver, se me fue la señal. Sí, este es del otro problema. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Me piden calcular la longitud del segmento PQ. Mira, este problema, por ejemplo, lo he visto que ha venido en Callao, lo he visto que ha venido en CEPREUNI varias veces. Entonces, este problemita es conocidazo, ¿no? Y hay la ligereza de que te puede volver a venir, ¿no? Por eso que debes de saber estos problemas clásicos, ¿no? Ahora, si no lo sabes, mira, acá viene mi poder, ¿no?
Si tú miras el triángulo, basta que tú veas un triángulo rectángulo, te tienes que acordar de los teoremas, tiburón. Entonces, te hago la pregunta. Tú por Pitágoras notarás que el cateto vale 8, el otro cateto vale 15, entonces la hipotenusa vale 17 por Pitágoras. Entonces, profe, noto que en el triángulo ABC, lo que he hecho es el teorema de Pitágoras. Acá ha habido un pequeño error de mi secretaria. Triángulo ABC, ¿ya, tiburón? ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Sí, está bien manoseado. Ya, ¿qué más? Miras aquí la bisectriz joven y te vas a acordar del criterio que te enseñé, ¿no? Más que todos estos problemas yo los escojo porque se usa el criterio, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Qué más? Si tú te acuerdas del teorema del triángulo rectángulo, notarás que, jovencito, al ojo, dirás que, profe, AQ vale 8, gracias al teorema que te he enseñado hace ratito. Profe, entonces el triángulo, y como AC vale 17, entonces QC vale 9. Entonces, observamos que en el triángulo BAQ es un isósceles, AQ vale 8, y como AC vale 17, entonces QC vale 9. Entonces, no creo que tengas problemas. ¿Ya? ¿Qué más? Quiero que repitas el proceso, jovencito, mirando la bisectriz y vuelvas a aplicar el teorema. Mira. Aplicando el teorema, notarás que ese triángulo es isósceles. Entonces, BC es igual a ¿quién? A PC igual a 15. Y como PC vale 15, tiburón, pero notas que PC es X más 9, entonces X valdría 6. ¿Te das cuenta? Usando el teorema que te enseñé hace ratito. Por eso tienes que tenerlo bien en cuenta ese teorema para que te salga. Con teoremas, jovencito, los problemas salen de manera rápida. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y esto es lo que nosotros necesitamos para resolver un problema en examen de admisión. Y eso es lo que nosotros te enseñamos en Impulso Uni, tiburón. ¿Sí? Listo. No creo que haya dudas hasta ahí. Pasemos a otra cosa que tú conoces. A ver, mira, vamos a hacer ahorita el problema número 5. ¿Qué nos dice el problema número 5, tiburón? A ver, ¿qué nos dice el problema número? Dice, en un triángulo ABC se traza la altura BH. Entonces, tú tienes un triángulo. Ahora, en este caso, no te están diciendo que es rectángulo, es un triángulo acutángulo. En un triángulo acutángulo ABC se traza la altura BH. Vamos a trazar la altura entonces. ¿Qué más? Las bisectrices de los ángulos BAH y HBC se intersectan en P. Entonces, mira, tú tienes aquí el angulito BAH y el angulito HBC y se intersectan en P. Este angulito es lo que te piden. Y el único dato que te dan es que la medida del ángulo ABC vale 7. A ver, ¿qué podríamos hacer ahí, jovencito? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué se te ocurre, joven? Profe, se me ocurre de que si yo miro aquí el triangulito ABH, notaré que como todo el ángulo en B, joven, vale 70 y el angulito HBC vale 2 alfa, entonces en el ángulo ABH, ese angulito tiene que valer 70 menos 2 alfa. Pero como es un triángulo rectángulo, y tú sabes que en un triángulo rectángulo, joven, en un triángulo rectángulo, los ángulos agudos son complementarios. Si el angulito vale 70 menos 2 alfa, entonces el otro angulito debe valer 20 más alfa. Pero joven, recuerda que es bisectriz. Como es bisectriz, tiburón, ¿en cuánto vamos a tener estos dos angulitos? Profe, 10 más alfa, 10 más alfa. Creo que hasta ahí no tendrías inconvenientes, ¿no? Luego, jovencito, lo que haríamos sería que mires el triángulo, o que mires la figura que te estoy sombreando, ¿no? ¿Qué es lo que observas ahí? ¿Qué me dirías que observarías ahí, profe? Profe, recordando a mi ex mariposón, ¿no, señorita? Muy bien. Entonces, mirando ese mariposón, notarás que haciendo la mariposita, alfa más x es igual a 10 más alfa. Profe, me salió. ¿Cuánto, Luis Melchor? Luis Melchor dice que sale 100. Excelente, Luis Melchor. ¿Te das cuenta?
no vas a tener inconvenientes ahí, ¿no? ¿Sí? Listo, tiburón. Creo que con esto ya hemos terminado las líneas notables, ¿no? Ya, aquí se ha habido un error de mi secretaria, sale 100 ya, tiburón. No te olvides, sale 100. Ahora, vamos a cosas también que ya, bueno, este tema también la mayoría lo conoce, pero aquí te voy a dar algo extra, ¿no, tiburón? Para que más o menos veas mi poder, ¿no? Dime, cada vez que tú tengas un triángulo y tú traces la bisectriz de dos ángulos agudos, en esa intersección, ese ángulo que se forma al trazar la bisectriz de dos ángulos, ese angulito se va a calcular de la siguiente manera, ¿no? Va a ser igual a 90 más la mitad del tercer ángulo, más la mitad de la medida del tercer ángulo, ¿sí? Profe, esa es recontra conocida, ¿no? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más podrías hacer? Recuerda que siempre el angulito X está relacionado con ellos dos. Más adelante, ya cuando hagamos, si llegamos a hacer más transmisiones, se te podría enseñar los puntos notables. Profe, pero enseña, pues ya eso hay que hablar hay que hablar con el grupo, a ver si se puede hacer más transmisiones, ya depende de ellos. Lo que el grupo quiere es que tú compartas, espero que lo hagas. Ahora, como dice Jefferson, profe, suelta la poderosa. Muy bien, Jefferson, te la sabes toditas, ¿ah? Ya los ciclos, pues. Yo, por ejemplo, le digo a los alumnos de que más que todo debe tener una relación, ¿no? ¿Cuál, profe? Que notarás que cada vez que tú veas este tipo de figuras, estos dos angulitos están en la relación de ¿cuánto? De 2 a 1. Muy bien, Jefferson, excelente. Esa es una poderosa, ¿no? Esta es la poderosa, ¿no? Entonces, pocos alumnos lo manejan. Es más que todo práctica, joven, lo que tú tienes que hacer para estos problemas. Si en caso no la ves, jovencito, sigues aplicando el teorema, ¿no? Si no usas la recomendación, que este angulito exterior en A es doble la medida que el ángulo suplementario. ¿Sí? A ver. A ver, profe, engáñeme. Mira, ejemplo, problema 7. Vamos a hacerlo con el truco, ya, joven. Con el truquito lo voy a hacer. Para que veas que no es tanto operar, ¿no? Si tú miras en el problema, te piden calcular el valor de X, ¿no, tiburón? Y el único dato que te dan es que el vale es 65. Ahora, en Uni no te van a dar la figurita, pues tú la tienes que construir. Notarás, jovencito, que él es bisectriz, bisectriz. Este puntito de intersección, este P, vendría a ser un incentro. Pero notarás que para formar este criterio, ¿qué es lo que tienes que tener? Tienes que tener un triángulo. Entonces, ¿qué harías, tiburón? Lo que harías sería, profe, prolongue para formar el triangulito, donde este P vendría a ser el incentro. Y ahí recién puedo aplicar el truco que te he enseñado. Si tú aplicas el truco y mira, el Y se convierte en 65, mira, tiburón. Entonces, ¿cuánto valdría este angulito? Este angulito debe medir ¿cuánto? 130. ¿Te das cuenta? Recontra sencillo, ¿ve? Usando solamente el truco. Ya tú que eres un guerrero, usas el ángulo adyacente suplementario, que vendría a ser 50. Aquí hago opuesto por el vértice tiburón, y creo que el problema se regala, ¿no? ¿Cuánto valdría? ¿Qué haría de nuevo ahí? A ver, recordando a su ex, recordando esos mariposones, muy bien. Noto la corbatita. Y como dice Melissa, Meli Chávez, saldría 50, profe. ¿50? No. A ver, ¿cuánto sale? 25, ¿no? Excelente. Listo, muy bien, Meli. Sale la D, dice. Muy bien. ¿Te das cuenta? Hay que saber usar los trucos, ¿no? Esa es una poderosa que debes de tener en cuenta en las bisectrices interiores, ¿no? Muy bien, Gerardo. Excelente. Muy bien, Luis Melchor, 25. Muy bien, esa gente activa. ¿Sí? Listo. Ahora, problema número 8, que nos dice, en un triángulo ABC se traza la seviana BD, donde D pertenece al lado AC. Mira, te dice que D pertenece al lado AC, entonces voy a ubicar el punto D
en el lado AC. Entonces voy a trazar una cebiana. Recuerda que la cebiana era una línea que me unía un vértice con un punto con un punto de su lado opuesto o su prolongación, ¿no? Muy bien, Jefferson. Dice, si I y H son los incentros de los triángulos ABD y BDC. Recuerda que el incentro, por mientras te estoy diciendo que es la intersección de las bisectrices. En este caso, como él es el incentro del triángulo ABD, significa que cuando yo trace la bisectriz de A, la bisectriz de D y la bisectriz de B, de los ángulos de A, B y D, deben de intersectarse en el punto I. De manera análoga, si yo te digo que H es el incentro del triángulo BDC, me doy cuenta que al trazar la bisectriz del ángulo en B, de D y de C, deben de intersectarse o deben de ser secantes en el punto H. Ahora, me dicen que la medida que me piden calcular la medida del ángulo ABC, pero míralo el dato que te dan, tiburón. Te dice que la medida del ángulo AID con el ángulo DHC suman 260. O sea, estos dos angulitos, joven, tienen que sumar 260. Entonces, mi dato del problema sería que m más n es igual a 260 y recuerda, te piden calcular x. Ahora, ¿qué es lo que he hecho? Lo más recomendable es poner dos ángulos arbitrarios aquí, A y B. ¿Profe, son iguales? No, joven, no te lo dice el problema porque él es una cebiana. Entonces no puedes asumir. No asumas así como asumías que te querían. Ya, no vayas a asumir, ya, tiburón. ¿Qué más? Profe, también noto que A más B tiene que ser igual a X. A ver, ¿qué podrías hacer? Miras el triángulo ABD y notarás que este angulito M es igual a ¿quién? A 90 más la mitad de este ángulo, ¿no? Lo mismo hago en el triángulo BDC. Este ángulo N es igual a ¿quién? A 90 más la mitad de este angulito. Joven, como verás, sumas el sistema tiburón y creo que el problemita se regala, ¿no? M más N es igual a 260 y A más B es igual a X, pero como yo tengo A medios más B medios sería igual a X medios. Ya operando tiburón, ya tú eres un experto en álgebra, notarás que X va a valer 160. No creo que tengas inconvenientes, ¿no? ¿Sí? Al olfato, 160 dice. Ojo, muy bien, muy bien. No me salgas que el ultrainstrito porque te agarro a palos, ¿ah? Listo, muchachón. Otra cosita que debes de tener en cuenta, jovencito, es este teoremita de aquí, ¿no? La mayoría de alumnos también se la conocen, ¿no? Que cada vez que tú tengas un triángulo, tú trazas la bisectriz interior y la exterior, el ángulo que determinan dichas bisectrices va a ser la mitad del tercer ángulo, la mitad de la medida del tercer ángulo, ¿sí? Ahora, como dice Jefferson, profe, use la poderosa. Ya, esta es la poderosa que tú conoces, ¿no? A este puntito de intersección de la bisectriz interior y exterior se le llama excentro, joven. Y, como dice Jefferson, profe, la poderosa sería este de aquí, ¿mira? Que cada vez que tú veas que el ángulo que determina, el ángulo formado por una bisectriz interior y exterior del triángulo va a ser igual a ¿quién? Este angulito va a ser el doble de la medida de él, que es lo que mayormente nosotros usamos. ¿Sí? Si quieres te memorizas la fórmula o usas la poderosa, ¿no? Poderosa número 2, tiburón. ¿Correcto? Listo. A ver, ¿qué podríamos hacer aquí? A ver, tiburón. Mira, ejemplo. Aquí, bueno, tendríamos que pasar al siguiente. A ver. No creo que vamos a usar aquí este. Aquí hubo un error de mi secretaria. A ver. Pasemos a la siguiente observación, viejo joven. Y esto es lo que estabas esperando, ¿no? Mira, cada vez que tú tengas, jovencito, un triángulo, casi la mayoría de problemas de Uni, de San Marcos, de Agraria, Villarreal, mayormente no te dan la figura, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Lo que haces mayormente es, te van a dar este tipo de gráficos, ¿no? ¿Sí? Te van a dar este tipo de gráficos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que harías aquí, jovencito? Mira, cada vez que tú veas este tipo de figuras, mira, esto solamente te vamos a enseñar aquí en Impulso Unia, solamente en Impulso Uni, joven. Solamente esto lo vas a aplicar en Impulso Uni, ¿ya? Solamente esto lo aplicarías en Impulso Uni.
¿Sí? Dime, tiburón, ¿qué pasa cada vez que tú veas esto? Mira, cada vez que tú veas bisectrices que no están dentro del triángulo, nos da la idea de que tienes que intersectar estas bisectrices, tiburón. Esto no te lo van a enseñar así nomás, ¿ah? Solamente yo nomás. Joven, lo que te recomiendo siempre es tener la idea de que esas bisectrices hay que intersectarlas. La idea, jovencito, es que tú, cada vez que tú veas en un problema y veas bisectrices, la idea es que tú intersectes esas bisectrices. Entonces nos da la idea de siempre intersectar las bisectrices, tiburón. ¿Cómo, profe? Mira, así ve, mira, tiburón. Así ve. Yo, por ejemplo, cuando estoy en un problema, no me, el error que comete el alumno siempre es llenar de ángulos, siempre lo quiere hacer por ángulos, ¿no? Pero se va a dar cuenta que a veces, buscando la intersección de las bisectrices, te pueden formar puntos notables. Entonces, mira, lo que se le recomienda, jovencito, es esto, mira. Haces, trazas la bisectriz de tal manera que se intersecten en este punto P y aplico el criterio que te enseñaba hace ratito, donde notamos que P vendría a ser el incentro del triángulo y la medida del ángulo APC es la mitad de eso. ¿Cuánto valdría? B medio, ¿sí o no? Por el truco que te enseñé. A ver, profe, un ejemplo, engáñame. Mira, vamos a hacerte un ejemplo. Y este es el problemita que quería enseñarte, ¿no? En todos lados, cada vez que he puesto este problema, lo que hace el alumno es llenar de ángulos, ¿no? Hasta yo en alguna ocasión, cuando empecé como profe, lo resolví con angulitos. Pero ya cuando ves estos trucos, estas acomodaditas, como dice Jefferson, geometría se vuelve recontra sencillo, mejor. Mira, quiero que observes ahí la figura. Si tú lo observas, joven, si tú observas esa figura, notarás, jovencito, mira, notarás que acá hay bisectriz. Acá está la otra bisectriz. ¿Qué te dice tu cerebro, joven? ¿Qué te dice tu cerebro, dime? ¿Qué te dice tu cerebro cada vez que veas, jovencito, las bisectrices? Dime, ¿qué te dice tu cerebro? Por ejemplo, si yo fuera un alumno, le haría caso a mi profe, ¿no? Mi profe me dijo que cada vez que vea bisectrices, me da la idea de que las tengo que intersectar, ¿sí o no? Joven, eso es lo que quiero que hagas. Quiero que me intersectes esas bisectrices. Entonces, ¿qué es lo que harías? Prolongarías MA y prolongarías CN. ¿Para qué, tiburón? ¿Para qué trazaríamos eso? Para formar el criterio que te acabo de enseñar. Joven, eso está ahí en la figura. ¿Qué me recomendarías entonces, tiburón? Vamos, ¿qué me recomendarías, tiburón? Profe, prolongue NC y prolongue IMEA. ¡Ah! Mira, el problemita se volvió huevito. Listo, creo que con eso ya me vas a comenzar a creer, ¿no? Ya tú le das una acomodadita aquí. Aquí haces opuesto por el vértice en C y en A también haces opuesto por el vértice. Qué lindo, ve. Entonces no creo que tengas inconvenientes, ¿no? Pregunta, tiburón. ¿Qué es lo que hago? Profe, hallo el ángulo interior en B, que es el adyacente, 130. ¿Y cuánto valdría la medida del ángulo en P? ¿Cuánto valdría? 65, ve, mira, tiburón. ¿Qué más? Profe, ya salió ya. ¿Dónde, jovencito? Quiero que mires ahora el triángulo MPN. Si tú miras el triángulo MPN, este ángulo exterior, joven, este ángulo exterior, viene a ser igual a ¿quién? A la suma, este angulito exterior, joven, es igual a la suma de estos dos ángulos internos no contiguos a él. Tiburón, ¿cuánto vale X? 110. Por ahí me dijeron 95. A ver, no sé si me he equivocado. A ver, ¿quién me corrige? ¿Quién lo verifica? Ah, ya te corregiste, Melchor. Excelente. Seguro que error de cálculo, ¿no?
Entonces, como notarás, jovencito, en Impulso Uni lo que hacemos es darte estas recomendaciones, ¿no, tiburón? Si tú te das cuenta de estas recomendaciones, joven, geometría, no es que el profe, como te dije ahí la semana pasada, no es que el profe aprenda o nazca trazando, ¿no? Son recomendaciones que quiero que tengas en cuenta. Y te voy a dar más recomendaciones, ¿ah? Muchas más recomendaciones te voy a enseñar cuando estés con nosotros en el semestral 1. Uy, solamente te estoy dando una porción, ¿no? Para que veas mi poder, ¿no? Veas el poder que tenemos aquí en Impulso. Los demás profes también hacen lo mismo, te dan trucos, te dan situaciones, te dan recomendaciones, y eso es lo que hacemos nosotros en Impulso 1. ¿Te das cuenta? Listo. Pasemos al ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Nuevamente, notarás, jovencito, que el ángulo que forman dichas bisectrices exteriores va a ser igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, jovencito, ahora, profe, use la poderosa. Esta es la poderosa 3, joven. La poderosa 3 es cuando, jovencito, hagas esto, ¿no? Tú vas a encontrar, jovencito, que el ángulo adyacente suplementario de en A va a estar relacionado con ese angulito X. ¿Y cuál va a ser esa relación? Va a ser una relación de 2 a 1. Puedes usar ese criterio, puedes usar esa idea, joven. ¿Sí? No la suelto, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué más, tiburón? A ver. Ejemplo, mira. Este es un ejemplito básico para que me entiendas. Como tú notarás en este problema, en ese triángulo notarás que BD y DA son bisectrices exteriores. Notarás que el D es el excentro del triángulo. Usas el teorema o la recomendación como tú desees. Yo, por ejemplo, al joven le digo que use la recomendación, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Mira, la recomendación. ¿Cómo sería la recomendación? Si L es el 2X, mira, si notas, L es como si fuera el 2X, joven, L es como si fuera el 2X. Pregunta, usando el truco, ¿cuánto valdría este angulito? Profe, vale la mitad, profe. Excelente. Como va a valer la mitad, va a valer 80. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Al ojo, vale 100, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces no creo que tengas inconvenientes, ¿no? Es fácil usar el truquito, como te repito. Es fácil usar el truquito. Quiero que tengas en cuenta eso, joven. Ahora sí pasemos al problema que quería enseñarte aquí, ¿no? A ver, este ejemplito, mira. ¿Qué nos diste este ejemplito? ¿Es un ejemplo o es un problema? Creo que es un problema de tu libro, ¿no? ¿Sí? Listo. Cuando tú veas este problemita, entonces, tiburón, ¿qué es lo que harías? A ver, mira. Vamos a poner acá. No me acuerdo el número del problema. A ver, ¿qué problema era? Vamos a ver, vamos a recordar qué problema era. Si puedes, me lo dices por interno o en el chat me dices qué problema era. ¿Qué problema era? Creo que era el problema número... Era el problema número 10, ¿ya ves? Sí me acordé. Ya lo verifiqué ya. Era el problema número 10, joven. Entonces sigamos con este problema. Será el problemita número 10, ya, tiburón. Acá ha habido un error de mi secretaria, joven. Tienes que comprender. ¿Sí? Listo. A ver. En el problema número 10, jovencito, notarás que eh, nos piden calcular el valor de X. Ahora, si tú miras la figura, como te digo, mira, tú ves aquí, tú siempre tienes que concentrarte en las bisectrices. La recomendación entonces, jovencito, es eh, intersectar, intersectar dichas bisectrices, buscar la intersección de bisectrices, ¿ya? Buscar las bisectrices, mejor dicho. Entonces, ese es el truco, joven, buscar las bisectrices. Creo que con esto te puede salvar la vida, ¿no?
Entonces, si tú notas, jovencito, muy bien, alumnito Edison, alumnito Edison, ojalá me sigas ayudando, porque últimamente yo te ayudo a ti. A ver, como notarás, jovencito, en ese problema veo la bisectriz exterior-exterior, me da la idea de usar el excentro, pero no hay triángulo, entonces, ¿qué es lo que hago? Prolongo BE y prolongo CF hasta un punto Q, de tal manera que el triángulo BQC, este puntito D sería su excentro, ¿no? Entonces, este angulito es lo que nos falta calcular, ¿correcto? Y notamos que si yo sé este angulito, nos sale este angulito de aquí y el problema reventaría. Ahora, tenemos un problema. Yo no sé cuánto vale este ángulo. Ese es el detalle. Yo no sé cuánto mide este ángulo. Ese es el ángulo que me falta. ¿Para qué? Claro. ¿Qué es lo que hago? Bueno, a este angulito le pongo 180 menos 7x. Entonces, este angulito, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo hago para calcular este angulito? Mira, quiero que mires la corbatita ahí. Si tú miras la corbatita del mariposón, recordando a tu ex, notarás que alfa más 5x tiene que ser igual a alfa más x más este ángulo. Entonces, este angulito debe valer obligatoriamente 4x. ¿Ya? Entonces, tiburón, creo que el problema ya salió porque solamente tendríamos que aplicar la fórmula. 180 menos 7x tiene que ser igual a ¿quién? A 90 menos 4x medio. Ya tú eres un experto operando, nos saldría, jovencito, 18. ¿Sí? Era el problema número 10 ya, tiburón. Había acá, como te repito, un error de mi secretario. ¿Sí? Listo. Entonces no creo que haya inconvenientes, tiburón. Creo que ya estamos llegando al final de nuestra transmisión, joven. Ah, ya. Estos regalitos que te voy a dar por quedarte, por ejemplo, la mayoría de profes te da una fórmula, ¿no? Cada vez que tú veas un triángulo, tú trazas la bisectriz, y de estas intersecciones vuelves a trazar las bisectrices, este angulito, joven, es igual a ¿quién? A 45 menos la cuarta parte de la medida de este ángulo, ¿no? Ahora, este tiene una poderosa, ¿no? Y esta poderosa no la vas a encontrar así nomás, ¿no? No la vas a encontrar, así nomás no te la van a decir. Joven, ¿cuál es la poderosa? A ver, Edison, ¿cuál sería la poderosa? A ver, al ojo que tanto hablas. ¿Cuál sería la poderosa? Joven, la poderosa sería de que cada vez que tú veas este tipo de figuras, tú vas a encontrar, ¿qué cosa? Una relación entre quién? Entre este angulito y este angulito. Mira la relación que te tienes que memorizar. Este angulito va a ser como 2x y este angulito va a ser como 4x. ¿Ya, tiburón? Por favor, te la memorizas. Te puede salvar la vida. Esto solamente te enseñamos en Impulso Uni. Estos trucos solamente lo aplicamos en Impulso Uni. Así es que ya depende de ti si estás con nosotros. ¿Okay? Una idea adicional, que cada vez que tú veas el boomerang, este angulito X está relacionado con ellos dos, que le voy a poner M más N. ¿Qué más? Cada vez que tú veas la corbatita, traces la bisectriz de estos dos ángulos. Este angulito es la semisuma de estos dos. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, estos ya también son conocidos. Teoremas adicionales, ve, mira. Tú tienes nuevamente el boomerang, trazas bisectriz. El ángulo formado por estas dos bisectrices va a ser, en este caso, la semidiferencia, ¿no? Estás hablando acá con un profe ya que te va a dar esos tips para que ingreses, ¿no? Ya te he dicho, ya, el que no conoce se sorprende. Joven, nuevamente, tú ves aquí el pescadito y tú trazas de estos dos ángulos exteriores bisectriz. Este ángulo X viene a ser igual a ¿quién? A la semidiferencia de estos dos ángulos. Por ejemplo, si se siguen dando las transmisiones, este de aquí, este que te estoy señalando, ha venido en el examen de Uni, ¿no? Pero ha venido como problema, como enunciado. Entonces, basta que tú te sepas estas formulitas, ingresas, tiburón. Por último, joven,
¿Qué pasa cuando tú tienes un triángulo y te piden calcular la medida del ángulo determinado por la altura y la bisectriz trazado desde un mismo vértice? Joven, no es triángulo rectángulo por si acaso. Este angulito va a ser igual a ¿quién? A la semidiferencia de estos dos ángulos, ¿correcto? No creo que tengas inconvenientes, ¿sí? Ya este ya lo hemos hecho, ya creo. Este ya lo hemos hecho ya, tiburón. Sí. Listo, muchachos. No se olviden que en agosto tenemos nuevos inicios. El 3 de agosto inicia el semestral uni virtual y jóvenes, esos alumnos que están en el colegio y quieren aprender desde el colegio a trazar desde chiquitos, joven, el ciclo semestral uniescolar, ¿no? Donde te enseñamos de lo más básico a lo más práctico, ¿sí? Fue un gusto, muchachos. Cuídense, espero verlos el otro miércoles. Espero verlos sí o sí el otro miércoles, joven. Ya hacemos congruencia. Vamos a hacer congruencia. Vamos a hacer congruencia, tiburón. Así es que no creo que tengas inconveniente, ¿sí? Cuídense, muchachos, los quiero. ¿Sí? Cuídense, protéjanse. ¿Cuándo es el examen de uni? Bueno, depende de lo que diga la CEPRE, ¿no? Eso pídese el otro profe, ¿ah? Muy bien, Edison, nos vemos, cuídense. Cuídense, muchachos, los quiero. Bye.